Ahí te apareció, ¿no? Sí, sí. Ahí está. A ver, les pongo entonces el ID de mañana. Si lo pasan por el grupito que ustedes tienen, por ahí no es necesario que lo pongan en el SIU, ¿no? Si todos están en el grupito, no necesitan el link, ¿no? Con el ID solo ya está, pueden entrar. Sí, con el ID solo ya se puede. Ya ingresan, listo. Ahí está. 7:33, 46, 42, 76, 39. A las 8:30 de mañana jueves 14, 8:30. Yo les pongo 8:30 para que estén listos, pero por ahí ingreso 5 o 10 minutitos más tarde porque ahí 8:30 estoy terminando justo la clase de Mate 2. Ingresaré menos 25 por ahí, ¿sí? Bueno, ya sé, no me olvidé, igual estuve llena de cosas el fin de semana porque estuve pasando las notas de todas las comisiones, más que tuvimos también el parcial de Mate 2. Todavía no les publiqué. La 11 era la que tenía que corregir y les falta la 12 y la 13. Les tengo que subir todo más la 14 que vamos a mirar hoy. Yo voy a retomar un ejercicio de la 13, si bien hoy adentro de la 14 hay algo, un poquitín de derivación implícita, voy a retomar un ejercicio que a mí me interesa, que yo les dejé para que ustedes miraran. No sé si se habrán acordado, pero hay un ejercicio que a mí me interesaba, que yo les dije, traten de mirar el último ejercicio, no el opcional. El ejercicio, no sé si ustedes lo tienen numerado como 10, en el año 2016 apareció como 10. En la práctica de ustedes no sé si lo tendrán como 10, ahí yo se los comparto y de paso sigo admitiendo compañeros, a ver. Yo no los veo, pero debe haber, chicos, en sala de espera, a ver. Ahí les voy a compartir, a ver, en la práctica de este año, no sé qué número será, a ver. Yo justo el impreso que tengo es viejo, pero a ver, esperen. De la 13. No, esta. Ay, acá no lo tengo el enunciado. Acá no está el enunciado. Bueno, tendría que haber puesto justo el PDF. Bueno, no importa, yo se los copio en el pizarrón, no está acá. Esto era la clase, no la práctica. A ver, esperen, a ver si la recupero de acá. Ahora se los muestro porque si ustedes no tienen el impreso, no se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Esperen un cachito, a ver si tengo el PDF de la práctica. A ver acá. No, acá tampoco va a estar. No. Bueno, no importa. Lástima que no puedo abrir la pestaña desde acá. Desde acá ahora sí no voy a poder abrir la pestaña del AU24, sino de ahí sacaba el práctico. Bueno, no importa, lo dibujo. Es este el ejercicio. A ver, práctica, esperen un cachito. Práctica 17, 16.
Yo quiero el enunciado, quiero ponerles el enunciado de la práctica. Práctica 19, 18, 23. Justo esa no la tengo en PDF, quiero esa y no. Bueno. No quiero la resolución, quiero la práctica, pero no la tengo. No, bueno, no importa, lo dibujo. Es este. No importa. Dejo de compartir y así lo miran mejor. A ver, ¿hay alguien en sala de espera que por ahí les está diciendo por el grupito? No, profe. No, bueno. No me aparece a mí tampoco. Hay un dibujo, por eso, no sé si ustedes lo tienen como ejercicio 10. El enunciado es, encuentre la ecuación de la recta tangente, esto es práctica 13, último ejercicio. Por eso no sé si lo tienen como 10. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la gráfica en el punto indicado. Entonces aparece un sistema de ejes cartesianos, aparece una gráfica y en el punto 2, 1, que es este, ahí les piden la ecuación de la recta tangente, que si ustedes lo ven, ¿sí? Gráficamente, a ver si tengo un rojo, lo metí. Si ustedes ven gráficamente, la recta tangente a ese punto va a tener esta inclinación. Quiere decir que ustedes ya a priori ya saben que cuando encuentren la recta tangente, ¿qué pendiente va a tener? ¿Positiva o negativa? Negativa. Sí, negativa. Quiere decir que cuando ustedes la encuentren, ese numerito va a ser negativo. Y les dicen que, bueno, que el punto en el que quieren la recta tangente es el 2, 1. Y les dan, ¿sí?, como la ecuación de la función esta, x cuadrado más 4, todo por y, igual a 8. ¿Sí? Ese es el ejercicio. Creo que hay más gente. A ver. Me voy a dejar cerquita el mouse por las dudas. A ver. Bueno, entonces era de mi interés que ustedes lo miraran, fíjese, era de mi interés porque lo podían pensar de dos maneras el ejercicio. Y esto es para retomar de la clase anterior, porque hoy, llegado a la práctica 14, la idea es que ustedes en el examen, cuando tengan este ejercicio, hallar la ecuación de la recta tangente, tienen que derivar. Y cuando vean la función, tienen que determinar si pueden derivar por las reglas, si la función es una función de función, es decir, si lo tienen que hacer por la regla de la cadena, si la función la pueden despejar como para derivar por las reglas, si la función no la pueden despejar y es una derivación implícita, si la función está elevada a otra función y tienen que aplicar derivación logarítmica. Es decir, que lo que ustedes van a tener que evaluar antes de encontrar la pendiente de la recta tangente es qué método de derivación van a aplicar. Es decir, el problema es que antes de derivar tienen que mirar fuerte la función, ¿sí? Porque en general lo que pasa en la evaluación es que, a diferencia de lo que pasa en las prácticas, que es lo que yo siempre les digo a los alumnos, es que ustedes en la práctica tienen el título. Entonces, en los ejercicios ya saben lo que tienen que hacer. Y en el parcial, ¿qué diferencia hay? Que vos tenés la función y no sabés qué te tocó. Entonces tenés que determinar a ver qué sucede. Entonces, mirando esta función, si vos la mirás así, ¿qué podrías hacer? Porque para encontrar la pendiente de la recta tangente tenés que derivar y después evaluar en el punto. ¿Y qué se puede hacer? ¿Ustedes qué harían para derivar?
Habría que hacer derivación implícita. Esa es una posibilidad, que es derivación implícita, derivar ambos miembros y encontrar la famosa Y'. ¿Y es la única posibilidad? Por eso les di para pensar este ejercicio. ¿Es la única posibilidad? Justamente no. despejar Y? Otra es despejar Y, justamente. En este ejercicio sí se podía despejar Y, porque fíjate que vos tenés Y y esto que está multiplicando lo pasás dividiendo y te queda una función Y que depende de X como toda la vida. Quiere decir que acá estaba servida para que vos hagas derivación implícita. Derivás, ¿sí? Miembro, el otro miembro y te va a quedar la Y', y es derivación implícita. Pero por otro lado, si esto que estaba multiplicando lo pasás dividiendo, te queda un cociente de funciones. Entonces, el ejercicio ahora lo vamos a mirar de las dos maneras para que vean que van a llegar al mismo resultado. Pero este es un caso particular. Es un caso particular donde vos lo podías pensar de las dos maneras, pero hay ejercicios en la evaluación donde vos no tenés escapatoria, porque si a vos te daban el otro ejercicio, mirá, el que está al lado dice 4 menos X, todo multiplicado por Y cuadrado, igual a X al cubo. Este que está al lado es el otro ejercicio, el B, del ejercicio 10, o como se llame, este no lo podés despejar, porque si esto que está multiplicando lo pasás dividiendo y el cuadradito lo pasás como raíz, admite la más y admite la menos, y son dos funciones, no es una. Entonces vos no podés discriminar si es la más o es la menos. Entonces, como este no se puede, esto obligatoriamente es derivación implícita. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Entonces, hay funciones que están obligatoriamente a hacerlo por un método y otros que podrían optar. Este, ya que estamos, lo vamos a hacer por los dos caminos, así de paso practicamos. Entonces, si lo hiciéramos por derivación implícita, vamos a poner acá por derivación implícita, igual no olviden el objetivo. ¿Sí? Que es lo que digo siempre. No olvidar el objetivo es que frecuentemente en la evaluación a mí me dan la derivación inmersa en una situación. ¿Qué es que está inmersa en una situación? Que perseguimos un objetivo, encontrar la ecuación de la recta tangente, no derivar por derivar. ¿Sí? Derivar, digamos, es una excusa para perseguir un objetivo final. ¿Sí? Es una herramienta. Entonces, haciendo la derivación miembro a miembro, esto para mí va a ser un producto. Y como es un producto, ¿qué tengo que hacer? La derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sola por la segunda derivada. La primera función derivada, la segunda sin derivar. La primera sin derivar, la segunda derivada, igual a la derivada de la constante, que es 0. Esto derivada es la derivada de una suma. Entonces, 2x, y esto es 0 que ni lo pongo, por y, más esto solito, y prima, que esto ya está, porque esto no puedo hacer nada, x cuadrado más 4, y prima igual a 0. Y acá lo que tengo que hacer, ¿se acuerdan que el segundo paso era sacar factor común los términos que tenían y prima? Pero lo que pasa es que acá solo tengo ni prima. No tengo necesidad de sacar factor común. Como tengo este solito y prima, ahora viene el momento de despejar. Esto que está sumando, todo esto lo paso restando, me va a quedar x cuadrado más 4, todo y prima, todo esto lo mando restando, menos 2xy. Y ahora, esto que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Como yo tengo poco espacio en la pizarra, directamente lo mando para allá, en el mismo paso, es decir, ya ahora directamente lo paso dividiendo y lo saco. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, Bueno, profe. este era el que yo por eso les digo, este yo lo había dejado de tarea para que ustedes lo hagan. Ojalá que lo hayan hecho para que lo estemos controlando y todo dividido, x cuadrado más 4. Bueno, esto es la derivada y prima, que es lo mismo que decir la derivada de y respecto de x, es lo mismo que decir f' en x, acuérdense que son todos como si fueran sinónimos, sinónimo es en la lengua,
Digamos, en matemáticas son distintas formas de escribir lo mismo. Y esto, que lo hicimos rápido, es, digamos, el álgebra de la situación. Esto es la derivada, pero ahora para encontrar la pendiente de la recta tangente, la m, hay que evaluarla en el punto. Me dieron la x y me dieron la y del punto. Entonces, esa famosa m va a ser esa derivada y prima evaluada en el punto 2,1, porque esa m tiene que ser un número, porque esto es una función. La derivada sola es una función. Ya evaluada en el punto se va a convertir en un número. Entonces voy a hacer menos 2, en la x voy a poner 2 y en la y voy a poner 1. 2, 1. Abajo, x cuadrado va a ser 2 cuadrado más 4. Y esa pendiente, que es el calculito, esa cuenta, va a ser menos 4 arriba, abajo 8. Y esto da menos 1/2. Ya ahí tengo la pendiente. A ver, ¿es coherente? ¿Qué estábamos esperando? Que sea negativa. Que sea negativa. Y dio negativa. Entonces, ¿es coherente? Me dio negativa. Ahora, no terminó el ejercicio, porque el ejercicio estaba pidiendo la ecuación de la recta tangente. Y es más, este ejercicio también les pide después la ecuación de la recta normal. Es decir, después te va a pedir también la perpendicular, ¿sí? Bueno, para encontrar la ecuación de la recta tangente, ¿se acuerdan que era con y menos y0 o y1, como quieran poner, m por x menos x0? ¿Se acuerdan? Que lo podían hacer con esta o con la cortita, con mx más b, con la que ustedes quieran y están acostumbrados, o poner acá x1 y 1, como ustedes quieran. M es la pendiente que encontramos y x0 y 0 o x1 y 1 el punto que te dieron. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? ¿Y menos qué? ¿Quién es y0? 1. Bien, x0 y 0, acuérdense que son las coordenadas del punto en donde estoy ubicado, porque esta ecuación de la recta es en este lugar. Si me hubieran pedido en este lugar, ya es otra, ya cambió. Entonces, y menos 1. Mi pendiente es menos 1/2. X menos ¿cuánto? La X del punto, ¿cuánto vale? 2. 2. Bueno, y no terminó. ¿Por qué no terminó? Porque la tienen que acomodar esa recta. ¿Qué tienen que hacer para acomodarla? La distributiva y después este menos 1 que está restando, pasarlo sumando. ¿Está bien? Distributiva Sí. y después pasarlo sumando. Bueno, yo acá tengo lugar, pero poco lugar, pero te va a quedar menos 1/2 de x, menos por menos más, que te va a quedar más 1, más 1, que va a pasar más 2. Así que esa recta va a terminar siendo menos 1/2 de x, más 1, más 1, más 2. Esta va a ser la ecuación de la recta tangente. Faltaría que si te piden la normal, fíjate, si la dibujo con otro color, la normal en este punto sería la perpendicular, la que está a 90 grados. ¿Sí? ¿Qué era eso de la recta normal? ¿Cómo se encontraba la recta normal? Acá yo le voy a poner un I sub t para que se acuerdan que esta era la tangente. ¿Y cómo se encontraba la recta normal? La normal, la perpendicular en ese puntito. ¿Cómo se encontraba? Era los mismos valores de x0 y y0, pero con una Porque, pendiente inversa y opuesta. muy bien, ¿y por qué es el mismo valor? A ver si entran los compañeros que me están esperando. Porque el punto es el mismo. Porque quiero la recta normal, la perpendicular, el punto es el mismo. Lo que va a cambiar la pendiente, que se acuerdan que era la inversa y opuesta. Entonces, si mi pendiente es menos 1/2, la pendiente de la perpendicular, m, le voy a poner así, miren. Le pueden poner este palito de perpendicular o le pueden poner la n de normal, la pendiente de la normal. Lo que pasa es que el verde no sé si lo ven. Se ve, profe. Se ve. Buenísimo. La pendiente de la normal sería entonces
inversa y opuesta, le cambio el signo, es 2. más. Lo invierto, es 2. Bueno, le digo error de examen. Les digo error de examen porque habitualmente los alumnos, les digo porque va a estar en las opciones. Va a estar en las opciones, pero es una opción tramposa, que les van a cambiar este numerito y les van a dejar esto mismo. No, porque vos tenés que hacer toda la cuenta de nuevo. Tenés que hacer toda la cuenta de nuevo. Entonces, para buscar la normal, qué lástima, por eso es acá donde yo deseo estar en la facultad, con esos pizarrones, tenés que hacer toda la cuenta de nuevo, con lo de y menos i0, m por x menos x0, toda la cuenta de nuevo con este punto. Entonces, para buscar la recta normal, ¿qué van a tener que hacer? Y menos 1, con esa pendiente que es 2, por x menos el x0 que es 2. Toda la cuenta de nuevo, no solamente cambiar la pendiente, que eso es lo que hacen mal. Entonces haces toda la cuenta de nuevo y te va a quedar la distri 2x menos 4, este 1 lo paso sumando y ves que cambia todo, porque ¿cómo va a quedar la recta? 2x menos 3, ¿ves que nada que ver? Entonces le voy a poner un sub n acá, que sería la recta normal, ¿ves que nada que ver? ¿Sí? Porque es frecuente que te den en las opciones esto cambiado y esto igual, le cambian esto nada más. Eso está mal. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, Además, ojo es la con las ordenada al origen trampas. esa, profe. O sea, no podría ser la misma, si No lo pensás. podría, exacto, no podría ser lo mismo porque fíjate que la verde cuando continúa acá, mira, la ordenada al origen es negativa, como dice el compañero. ¿Ves que lo estamos comprobando en la representación geométrica? Y la roja, que es la recta tangente, ¿ves que si vos la continuás, la ordenada al origen, que es donde corta el eje Y, ¿ves que es positiva? Sí, ¿Sí? sí, es 2 y Bueno, menos 3. pero por eso es tan importante, vuelvo a insistir, por eso que es tan importante que un alumno que no dibuja, que no complementa el análisis con geometría analítica, que es esto, que vos no tenés hoja cuadriculada en la evaluación, realmente no está entendiendo nada. Lo mismo que yo les digo, un alumno que entre las opciones está eligiendo, cambia la pendiente y no cambia esto, por eso que nosotros nos damos cuenta que no sabe, ¿sí? Bueno, otra cosa, pero esto fue, ¿cómo hicimos este ejercicio? Por el método de derivación implícita, pero nos debería dar igual si lo derivamos despejando. Ahora, nosotros esta parte no la vamos a repetir. ¿Por qué no la vamos a repetir? Porque esta parte, una vez que nosotros encontramos la pendiente, es igual. A mí lo que me importa ahora es que practiquemos si encontramos el mismo resultado, ¿sí?, de la derivación, pero derivando por otro camino. Si encuentro la misma pendiente, pero derivando por otro camino. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Sí, Dado profe. que esta es una función que me permite derivarla o por implícita o por regla, vamos a ver si encontramos el mismo resultado. Estamos en este caso donde la función me permite elegir. A ver qué pasó. Entonces, este fue un alumno que eligió la derivación implícita. Bueno, borro porque igualmente tiene la grabación. ¿Está bien? ¿Borro? Sí, profe. Sí. Bueno, yo digo por si querían copiar algo. Entonces, vuelvo al punto de partida. Acuérdense que la pendiente nos dio. Yo lo que voy a guardar, miren lo que voy a guardar. Este es el resultado que nos dio. Ahora lo vamos a guardar para comprobar. No me quiero enrollar con el cable. Vamos a guardar el resultado para ver que siguiendo otro camino tendremos que encontrar el mismo resultado. ¿Sí? La función era esa y nosotros encontramos esta derivada y esta pendiente. Bueno, obvio que la de la normal va a ser igual. Ese fue nuestro resultado. Entonces, partimos de esta función, x cuadrado más 4, todo por y igual a 8. Esta era la función. Entonces, ¿qué dijimos? Otro alumno dice, no, yo puedo despejar. Y es igual a 8 sobre x cuadrado más 4 y vuelvo a el inicio
vuelvo al inicio de las primeras funciones que teníamos y lo puedo interpretar como un cociente tipo f dividido g, ¿sí? Y de paso nos redimimos, ¿sí? Nos redimimos de mi fórmula mal puesta del cociente, que no recordaba la fórmula del cociente, ¿sí? Pero como ustedes por suerte van a rendir en un examen virtual y van a tener las fórmulas a mano, ¿cuál era la fórmula, ¿sí? De f dividido g derivado? ¿Cuál era? Vamos a anotarla para que no me la olvide yo, sobre todo, nunca más. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos, puse fg, pero bueno, pónganle las letritas que quieran, no sé. F solo con g derivado sobre la segunda al cuadrado. ¿Se acuerdan que lo habíamos puesto mal en la práctica 11? Me quiero matar. Bueno, ahora esto lo aplico a esta. Voy a derivar mi función, ¿no? Y prima o derivada de y respecto de x o f prima, como la quieran llamar, y prima. ¿Acá qué sería? Vamos a ponerlo todo primero sin derivar, con las comitas. 8 derivado por todo lo de abajo sin derivar. Menos. ¿Me siguen o me caí mucho del pizarrón? No, te seguimos. 8 derivado por todo esto sin derivar. Menos 8 solo por todo esto derivado. Todo sobre todo esto al cuadrado. Bueno, ahora, y prima. ¿Cuánto es la derivada de una constante? ¿La derivada de 8? 0. 0. ¿Y 0 por cualquier cosa? 0. Así que. Lo pongo directamente, no pongo 0 por esto, pongo directamente que todo esto se fue. 0 por todo esto se fue. ¿Está bien? Bueno, era esto por esto derivado. Esto por esto derivado. ¿Y esto derivado cuánto es? Me va a quedar menos 8 por 2x. ¿cuánto? 2x. 2x. Bien. Sobre esto al cuadrado. Les va a parecer que nada que ver. Miren, me cayó un poco el pizarrón, pero voy a seguir más arriba. Y prima me queda. Arriba me queda menos 8 por 2, 16x. Y abajo me queda x cuadrado más 4, todo al cuadrado. Esta es mi derivada yendo por la derivada común de regla del cociente. Esto que parece que no tiene nada que ver con esto, miren, les muestro. Como derivada es lo mismo, porque esto que está acá, miren, 2x por y negativo sobre x cuadrado más 4, miren, esta y que está acá, si yo la despejaba, esta y era 8 sobre x cuadrado más 4. Si yo la ponía acá, menos 2x sobre x cuadrado más 4, esa y es 8 sobre x cuadrado más 4. Y queda 8 por 2x menos 16x. X cuadrado más 4 por x cuadrado más 4 es x cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Se ve que es lo mismo? Esta expresión, menos 2x por y sobre x cuadrado más 4 es análoga a esta expresión. Porque si yo multiplico 2x, x cuadrado más 4 por y, que es esto, da lo mismo que esto. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, esta expresión de y' o esta expresión de y' resultan ser las mismas. Pero vuelvo a decir, no vas a tener la suerte Profe, siempre donde de... dice y derivada menos 16x dividido x cuadrado que pusiste con una nube, ¿es un 9 eso? ¿X al cuadrado más 9? No, es más 4. Ah, pensé que era un X 9. cuadrado más 4. Lo que pasa es que mi 4, bueno, eso no estaría muy didáctico. Mis 4 a veces lo hago así y a veces lo hago así. Vamos a ponerle así para que no se confundan ustedes. Ahí está. Es mi 4 que era x cuadrado más 4, todo al cuadrado, que está multiplicando, acuérdense, resultó de ir acá abajo porque estaba multiplicando, dividiendo, y acá resultó este cuadrado, ¿se acuerdan de la fórmula de la división? Sí. ¿Sí? El primero derivado por este sin derivar, menos este solo, este derivado, por todo el segundo al cuadrado.
Y vuelvo a Sí. decir lo mismo entonces. Lo que pasa es que acá pudieron elegir, pero hay funciones que no permiten elegir, que no te queda otra. Bien, bueno, si esto vos lo evaluabas en el punto que te dieron, ¿se acuerdan que el punto era 2,1? Porque acuérdense que el objetivo era hallar la pendiente de la recta tangente. La pendiente, si vos la evaluabas, vos la ibas a evaluar en 2 para encontrar la pendiente. Si la evaluabas en 2, hacías menos 16 por 2 sobre 2 cuadrado más 4 al cuadrado. Si lo hacías por este camino, acá te iba a quedar menos 32, acá abajo te iba a quedar 4 más 4, 8, al cuadrado 64. ¿Y ven que esta cuentita también daba menos 1/2? Igualito que acá. Sí. Acá daba 4/8, daba menos 1/2. Y por este camino da 32 sobre 64, que también da menos 1/2. Sea por derivación implícita o sea derivando por regla. Bueno, pero como les comentaba hoy y sigo insistiendo, si vos te fijás en el ejercicio 10b, no te permite hacer esto. Es una derivación implícita. Bueno, el ejercicio en esta práctica, este ejercicio estaba bueno por esto, para mostrarte a veces sí y a veces no. A veces puedo elegir y a veces no. Este ejercicio está buenísimo. Y aparte, lo que mejor tiene el ejercicio es que también al mostrarte el dibujo, te permite a priori en matemática es adelantar. A priori es antes, te permite adelantar, anticipar un resultado. Por ejemplo, en el dibujito, bueno, a mí porque me encanta geometría, en el dibujito que ustedes tienen en la B, ¿esto ya se puede borrar? Sí, profe. Bueno, en la B, por ejemplo, también ahí, ese que no sale por regla, sino que sale por derivación implícita, y en general las derivaciones implícitas que les dan en el parcial son así de cortitas, no son ejercicios de esos chorizos largos, porque como tienen, siempre les digo, poco tiempo para hacer cada ejercicio, no son ejercicios largos de derivar. Y está bueno el B, porque en ese dibujo que te dan, ¿sí? Tienen una curva, que fíjense qué bueno que está, porque esta curva que se les da, ¿es una función o no? Está buenísimo este ejercicio, porque en este ejercicio te podrían preguntar, por ejemplo, nosotros en un final les podemos preguntar un montón de cosas, a ver si saben o no saben. Esto, por ejemplo, que está acá, en matemática, ¿sí? 4 menos x y 4x cubo, no es una función. Bueno, yo igual estaba esperando que me lo contesten, pero como no me lo contestaban, no es una función. ¿Por No, qué? porque tiene dos valores de y cada x. Para el mismo X, claro. ¿Qué es lo que no cumpliría? La regla de unicidad era. se llama. No cumple Unicidad. la unicidad, porque cada elemento, fíjate vos, cada elemento, si yo pienso en el dominio, que es el semieje positivo X, cada elemento tiene un techo, tiene un piso, un techo y un piso, tiene dos correspondientes. No cumple unicidad, trazo una paralela, fíjate, trazo una paralela al eje Y, no puede un elemento tener dos correspondientes. Esto no va. Es decir, yo me tendría que quedar para que sea una función con una de las ramas. Por eso que este es el problema de despejar. Si vos quisieras despejar, ¿viste cómo hicimos en la A? Si vos despejás y cuadrado, esto que está multiplicando lo pasás dividiendo y el cuadradito lo pasás como raíz, te aparece más menos. La raíz positiva sería esta rama. La raíz negativa sería esta rama. Por eso que vos tendrías que elegir una u otra. Ahora, si a vos te dan este punto, fíjate qué notable, si a vos te dan en el punto 2,2, entonces ahí sí, si a vos ya te están marcando el punto, que es el 2,2, entonces ya ahí te podrías avivar, porque podrías decir, bueno, si yo lo quiero hacer en vez de por derivación implícita, yo lo quiero hacer por regla, ¿sí? Entonces tomo la raíz positiva. Entonces yo ya sé que es la rama de arriba, entonces si lo despejo, la función es x cubo 4 menos x y es la raíz positiva.
Entonces, si vos lo querés hacer por las reglas de derivación, es esta la función. Y lo tendrías que hacer por las reglas de derivación. Y si lo haces por la regla de derivación, ¿cómo se deriva esto? Primero se deriva la raíz, ¿no, profe? Claro, y si es por las reglas de derivación, es una función compuesta. Es regla de la Porque esto lo cadena. tendrías que derivar de afuera para adentro. ¿No es una regla de la cadena? Sí, Claro, es una regla de la cadena. Vos si derivás esto, tendrías que hacer la raíz cuadrada, que es 1 sobre 2 raíz de todo esto. X cubo sobre 4 menos X por... ¿Y ahora qué tendrías que hacer? La derivada de lo de adentro. sí, ¿Y la derivada de lo de adentro no es la derivada de un cociente? sí, Claro, entonces tendrías que hacer esto derivado por esto sin derivar. sí, Menos esto solo por esto derivado. Sobre sí, esto al cuadrado. sí, ¿Me siguieron? sí, profe. Bueno, eso es un poquito largo. Si nos pensamos a poner en esto, derivar, a esto le sigue la derivada de un cociente. Esto es bastante largo. Ahora, si vos lo pensás, vamos a suponer que decís, uy, es un bardo bárbaro, porque tengo que hacer la raíz, ya sé que es la positiva. De las dos me quedo con esto porque me lo pidieron en este punto. Eso es correcto, porque hago regla de la cadena. Ahora, si lo haces por derivación implícita, es más corto. Fíjate, por una cuestión de conveniencia, porque borro el dibujo, pero porque quiero que vean que eso era larguísimo, porque tengo que hacer 1, 2 raíz, pi, 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 bueno, es largo. Por derivación implícita, es un poco más cómodo. ¿Por qué? Cómodo en cuanto a la escritura, porque uno deriva ambos miembros. ¿Y cómo me quedaría por derivación implícita? Esto lo tengo que pensar como producto, ¿no? Entonces tengo que hacer 4 menos x derivado por y cuadrado sin derivar, más 4 menos x solo por y cuadrado derivado. De este lado, esto derivado lo dejo así porque todavía no deriva nada. Voy a derivar. ¿Esto derivado cómo queda? Menos 1. Menos 1. Menos 1, que sería menos 1 y cuadrado. Menos 1 que no lo puse, que sería el menos y cuadrado. Más 4 menos x, y esto derivado ¿cómo queda? Bajo 2i por i'. 2i por i', no se lo olviden. ¿Y esto derivado? 3x al cuadrado. Bien, lo que pasa es que acá, ¿sí? Acá tenés que despejar y'. Como no tengo que sacar factor común porque acá no hay, entonces me va a quedar esto y' despejado. Me va a quedar 4 menos x cuadrado por y'. De este lado 3x al cuadrado más y cuadrado. Y esta y' en definitiva va a ser 3x cuadrado más y Profe, no es cuadrado, cuadrado. El todo coso sobre, es 2i. No es 4 menos x cuadrado. ¿qué me comí? Que el 2i y' lo escribiste como 4 menos x cuadrado. Porque pasaba de i cuadrado, bajabas el 2, quedaba 2i por i', y vos escribiste Espera 4 que menos estoy x cuadrado. muy cerca. Este es 2i', porque Claro, acá y lo abajo, bajé por la derivada, ¿eh? claro, y abajo lo escribiste como 4 menos x cuadrado, como que levantaste el 2, eso digo. Acá, Ahí. ahí me quedó bien. 3x cuadrado más y cuadrado, y acá es 4 menos x, todo paréntesis, por 2i. ¿Se ve? Esa sería Sí, y'. sí. Y bueno, para encontrar la pendiente de la recta tangente, después lo tendría que evaluar en el punto 2, 2. 2 acá, 2 acá, 2 acá, 2 acá, y después hacer la recta tangente, la recta normal. Esta, que parece que me quedara nada que ver, lo que pasa es que esta de acá, cuando yo despejo y', acordate que no tiene la i. La i está despejada. Esa i que yo tendría que poner acá es toda esta raíz. Cuando yo ponga acá la raíz, esa positiva va a quedar igual a esta.
Como ¿sí? el ejercicio anterior. Claro, como el ejercicio anterior, entonces esta se va a igualar con esta. Lo que pasa es que este ejercicio era para mostrar que, por ejemplo, bueno, acá vos tendrías que haber discriminado entre las dos raíces, donde la función es la positiva, pero igualmente este te conviene porque es más corto. Acá es más corto hacer la derivación implícita que haber despejado. En el anterior era más o menos lo mismo, pero en este es más fácil hacer la derivación implícita, te queda más cortito. ¿Sí? Profe, ¿y cómo nosotros nos damos cuenta de que si nos van a pedir derivación implícita o la otra? Mira, Y puede elegir si no existe. en general, habitualmente, cuando es el primer parcial, por ahí te aparece en el título. A veces te aparece en el título por derivación implícita, pero no debería aparecerte, ¿eh? No debería aparecerte por qué método. Yo te vuelvo a decir, en general lo que te va a aparecer en el enunciado es hallar la ecuación de la recta tangente. Entonces te va a aparecer la función y vos lo único que sabés es que tenés que derivar. Después el método no. No, Y el mejor no método debería sería aparecer el este método, ¿eh? último, me dijiste. ¿No, profe? No debería aparecer el método. Vuelvo a decir, ¿cómo te das cuenta vos de la derivación implícita? Vos te das cuenta de la derivación implícita porque el compromiso, mirá, borro acá, borro el numerito porque total ya lo copiaron. ¿Sí? La derivación implícita, vuelvo a repetir, la derivación implícita es obligatoria cuando vos tenés un compromiso tal como este. Doy un ejemplo cualquiera. Cuando vos tenés un compromiso tal que no podés despejarla ahí, acá estás obligado. ¿Sí? Ah, bien. Eso es derivación implícita. ¿Sí? Eso es derivación implícita. Esto, ¿eso qué es? Por regla de la cadena. Es regla de la cadena, pero aparte, porque esto es logaritmo del seno de x al cuadrado, pero aparte esto es un producto. Vos lo Sí, primero sí. que ves es un producto, tenés que derivar como producto 2x derivado por esto sin derivar, más esto solo por esto derivado, y cuando vas a derivar el logaritmo, vas de afuera para adentro y es una regla de la cadena. Bueno, pero nos falta, y a eso voy, ¿sí? Para ya meterlos en qué es lo que nos falta. Y a eso vamos. Total, igual tienen que seguir reconociendo la pregunta que me hicieron. Tienen que seguir reconociendo y qué más me falta aprender. Esperen que siguen entrando compañeros a cualquier hora. Tienen que seguir reconociendo qué puede aparecer. Y es la práctica 14. ¿Qué puede aparecer? Ahí se ve lo que les estoy mostrando. Sí. Esta no Sí, es sí, toda ahí la se ve. práctica. Otra vez, ahí dice clase porque son algunos ejercicios que yo les extraigo. Esperen que me pongo los participantes, a ver si veo si alguien va a ingresar. ¿Sí? Otra vez, a mí me dan una función o me dan la situación, les repito para que les vaya quedando, me dan la situación y cómo me doy cuenta que tengo que aplicar. Si me dan la función adentro de la otra función, es regla de la cadena. Pero si aparece como en este ejercicio, que primero les puse este cortito, porque la práctica, igual como siempre, no está acomodada, digamos, no está acomodada didácticamente como para que vos vayas del más sencillo al más difícil. A veces está al revés, porque en el ejercicio 1 te aparecen por ahí ejercicios demasiado largos que no les van a tocar. No se pongan a hacer ejercicios largos que pierdan tiempo. Este de por sí es gigante, es re largo. Imagínense los que te aparecen que son más todavía. ¿Sí? Por ahí estás como 2 hojas para resolverlo. No es necesario que hagas ejercicios largos. Esto, ¿por qué no es una regla de la cadena? Porque no está afectado el argumento de la función. No es que tenés una función adentro del logaritmo, una función adentro del seno, ¿sí? Sino que es una función elevada a otra función. Si la función aparece en el exponente. ¿Sí? Esto es donde, en este caso,
es donde el método a aplicar es el método de la derivación logarítmica. Es el que nos faltaba ver. Método de derivación logarítmica. Y se van a dar cuenta que esto, porque la función aparece en el exponente. Hasta ahora no nos apareció esto. Se dan cuenta que es distinto. Y bueno, el primer paso, que obviamente ya esto lo vieron con la profe en la teoría, lo deben haber visto hace 2 clases más o menos, porque siempre van a ir más adelantados en la teoría que en la práctica. ¿Se acuerdan que el primer paso a realizar es aplicar logaritmo a ambos miembros? Porque lo tienen que bajar, ese exponentito, ¿sí? Entonces, el primer paso es aplicar logaritmo a ambos miembros. Cuando mi ¿Por mamá qué? vino a México, fuimos a Oaxaca aparte. ¿Qué pasó? ¿Alguien se le disparó el micrófono? ¿Sí? Tienen que aplicar logaritmo a ambos miembros porque el logaritmo tiene una propiedad que seguramente que lo vieron en el colegio secundario, que el logaritmo baja los exponentes. Pero cuando ustedes aplican el logaritmo a ambos miembros, ¿sí? No están derivando todavía. Lo único que van a hacer es, al aplicarlo, bajar la potencia. Ustedes cuando vieron este método podrían haber preguntado ¿por qué el logaritmo natural y no el logaritmo decimal? ¿Lo preguntaron en la teoría? No. Por curiosidad, ¿por qué ponemos ln, que es el logaritmo natural, y por qué no ponemos el log? Porque vieron que en la calculadora ustedes tienen el logaritmo decimal, tienen el logaritmo natural, y también nosotros hubiéramos podido poner, qué sé yo, cualquier logaritmo, el logaritmo en base 2, el logaritmo en base 3. ¿Por qué uno pone este? Uno pone ese logaritmo porque después, cuando vayamos a poner la derivada, porque no te olvides que en realidad, como siempre, vamos a derivar porque por ahí el objetivo dentro de una situación es encontrar la pendiente de la recta tangente, encontrar la ecuación de la recta tangente, y si la función que nos aparece es así complicada como esta, vamos a tener que derivar. Entonces, y si vamos a tener que derivar, vamos a tener que usar este método y bajar el exponente con el logaritmo, que tiene esa propiedad. Bueno, se usa este logaritmo y no el otro porque la derivada de este logaritmo es más fácil. Si ustedes se fijan en la tablita, ¿vieron la tablita de derivadas que tienen que tener a mano? ¿La tienen a mano en este momento? Esa que yo les dije que de acá a que terminemos la materia, la tienen que tener a mano. ¿La tienen? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, a ver, fíjense, cuando se fijan en la derivada del logaritmo natural, que seguro que ya la saben de memoria porque ya la usamos un montón, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural? Qué 1 facilísimo. sobre X. 2 sobre X. Claro, 1 sobre X, que en realidad esa derivada nosotros la extendemos, decimos que es 1 sobre el argumento, ¿no? Porque si yo tengo una función cualquiera, a ver, si yo tengo una función cualquiera y dice logaritmo y adentro cualquier cosa, 2x, cuando yo la derivo, ¿qué va a ser? 1 sobre el argumento, y después hago regla de la cadena, por la derivada del argumento, ¿sí? El logaritmo natural, entonces, el clásico, el logaritmo de x, tiene una derivada que es fácil, 1 sobre x. En cambio, si hubiéramos usado el logaritmo decimal, el log de x, tiene una derivada que es un poquito más difícil. A ver, fíjense, la derivada del log de x, el logaritmo decimal. ¿Cuál es la derivada? X por logaritmo natural de A. ¿No dice a a la x por el No, logaritmo natural? ¿No dice acá a a la x por el logaritmo natural de a? No. que yo vea dice X logaritmo natural de A. ¿X Está al solo? revés de eso, profe. X solo, sí. ¿X solo? Bueno, yo con las fórmulas de memoria soy un desastre. ¿X solo? Por el Sí, X logaritmo solo. natural. ¿X solo? Ajá. Bueno, la que sea. Vamos a suponer que me están dictando bien. La derivada de este log, la que sea. Pero esta, como es más fácil, la justificación de por qué se elige esta, porque la derivada del logaritmo natural es más fácil que esta. A ver, después fíjense bien cuál es la derivada del logaritmo decimal. Porque yo creo,
pero como yo igualmente de memoria, no, pero yo creo que igual esta me la están diciendo mal. Profe, me parece Es que lo vos que te dice la estás tablita. confundiendo con la que es la derivada de A elevada a la X. Ah, Esa puede sí, ser. es A a la A X la por logaritmo X, natural de A. ah, ahí me gustó. ¿Y esta? La derivada a la X por el logaritmo natural de A. Sí, Claro, es así. ¿Esta sí? Ah, esa ahí sí me es la gustó. derivada. ¿Y de esta? Entonces, ¿cuál era? Em, X por logaritmo natural de A. Ah, sí, muy bien, muchas gracias. sí, Pero sería esta, 1 sobre X por logaritmo natural de A, sí. perfecto. Bueno, esta es más complicada que esta. Por eso que se elige, bueno, pero esta es la justificación de por qué elegimos el logaritmo natural. Bien, perfecto. A a la X, logaritmo natural de A, es la derivada de A a la X. Bueno, igualmente usted siempre tablita a mano, porque igual acuérdense que, como les digo siempre, no estaríamos evaluando la memoria de ustedes ni la mía, por suerte. Por suerte, una bendición. Entonces, y estos pasos que yo les voy a poner acá, también los tienen que tener a mano, tipo una receta de cocina. Las recetas de cocina también, estos digamos instructivos también los tienen que tener a mano. ¿Qué pasos vamos a seguir? Aplicar el logaritmo a ambos miembros, ¿sí? Y yo lo voy a ir haciendo simultáneamente, por ejemplo, a esta función. Aplico logaritmo a ambos miembros, porque si uno aplica a ambos miembros de una igualdad, lo mismo se conserva la igualdad, como cuando uno resuelve las ecuaciones. Porque se acuerdan que yo les digo siempre, eso de pasar, de paso sumando, paso restando, es mentira. En realidad, si yo paso restando, digo resto ambos miembros. Si paso sumando, sumo ambos miembros. No es que paso, no pasa nada. Entonces digo, logaritmo de i. Cuando hago el logaritmo de i, acá hago el logaritmo de todo esto. Todavía no hicimos nada. Pusimos la palabra logaritmo a ambos miembros. ¿Sí? Primer paso. Cuando ustedes pusieron el logaritmo, ese logaritmo es el que tiene la propiedad de bajar el exponente. Ese exponente va a bajar delante de la palabra logaritmo. Todavía no derivamos nada. Entonces acá me va a quedar logaritmo de i y voy a bajar ese exponentito, que es una función en realidad, x más 1, y me va a quedar acá el logaritmo de x. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Está puesto ahí, en lo que yo les hice en el apunte, que está ahí, que después se lo subo en el foro, pero lo que pasa es que ahí se los voy explicando para que se entienda mejor. Una vez que aplicaron logaritmo a ambos miembros, entonces vamos a poner segundo, bajar la función que está en el exponente. Recién ahí van a derivar ambos miembros. Derivan ambos miembros, por eso que yo le voy a poner la comita de derivación. Le ponen la comita de derivación y ahí cuando le ponen la comita de derivación es donde aparece la derivada del logaritmo natural. Como aparece la derivada del logaritmo, es por eso que usamos el logaritmo natural, porque la derivada es fácil. La derivada del logaritmo es 1 sobre i, y ahí aparece la derivación implícita, porque vamos a poner 1 sobre i por i'. Ahí aparece, en este pedacito, aparece la derivación implícita. 1 sobre i por i'. Y de este lado, esta parte, para en cualquier ejercicio que les tomen de función elevado a otra función, esta parte es igual. Así que van a repetir esta parte, van a repetir siempre lo mismo. 1 sobre i por i', de cualquier función que te toque. Ahora, de este lado, les va a quedar la derivada de un producto. Si yo tengo que derivar acá un producto, ¿qué va a ser? Este derivado por este solo, más este solo por este derivado. Yo acá tengo poco pizarrón. Yo ahí en lo que les hice en el apunte les puse las comitas. Esto derivado por este solo, este derivado. Acá como tengo poco pizarrón, yo ya les voy a poner la derivada. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque si no, no me va a alcanzar el pizarrón. Ya voy a poner esta derivada. ¿Cuál sería? La derivada de esta raíz, ¿cuál sería? 1 sobre 1 sobre x más 1. 2 Ah, no, 2 raíz de x más de 1. x ¿Se más acuerdan 1. que la derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 raíz? Sí. ¿Me siguen?
¿Estamos? Esto Sí, sí, sería sí. una regla de la cadena, porque sería 1 sobre 2 raíz por la derivada de lo de adentro. Pero la derivada de lo de adentro, Es 1. Uno. claro, lo pongo No. prácticamente que no tiene sentido, por el logaritmo sin derivar, más esto solo, mire, me voy a tener que achicar un poquito, voy a corro el tercer paso que era derivar ambos miembros, igual lo tienen en el apunte, más la raíz sola por, y la derivada del logaritmo 1 sobre x, que era lo que estábamos diciendo que era fácil. Entonces, derivado, solo, derivado. ¿Cómo van? Bien. Profe, Bien. a mí me quedó una duda con el otro miembro de la ecuación. Y el otro miembro, lo que pasa es que el otro miembro es una derivación implícita, porque lo que pasa es que y, como siempre les digo, y es una función de x. Y ahí aparece implícitamente, porque cuando te aparece y, no está escrito. Si vos lo tenés escrito del otro lado, que en realidad es todo esto, pero de este lado del miembro es y. Entonces, como no está definido explícitamente, lo tenés que derivar. Cuando a vos te toca derivarlo, tenés que poner y'. Ah, ok, genial. Viste Gracias. que siempre que nos aparece y, si vos de este lado lo estás derivando, tenés que poner y' cuando te aparece. Por eso que al derivar logaritmo de y pusimos 1 sobre, es como si fuera, ¿sí?, una regla de la cadena, pusimos la derivada del logaritmo 1 sobre y por la derivada de lo de adentro, tipo así. Siempre en todos los ejercicios tenemos que hacer esto. como En ustedes. todos va esto. Y Bien. fíjate, cuando vamos a despejar, viste que vamos a despejar y', te va a Sí. quedar todo esto gordito, que yo lo voy a acomodar un poquito así, a ver si lo ven. Acá arriba me quedó 1 por el logaritmo sobre esto, que es 2 raíz de x más 1. Nada más que lo estoy acomodando. Más, Sí. esto me va a quedar esto por 1, que sería arriba raíz de x más 1 sobre x. ¿Cómo acomodarlo? Ujú. Todo lo voy a poner entre paréntesis, ¿sí? Y esto 1 sobre y, 1 por y' es y', y está ahí que está dividiendo, pasaría multiplicando acá arriba. Sí. ¿Sí? Vos lo podrías dejar así, si querés, igual como siempre les digo, en un parcial que tendrías que ir buscando las opciones. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que la y' dejes todo esto que está acá y en la y reemplace por la función original. Es todo esto que depende de x, logaritmo sobre 2 raíz de x más 1, más raíz de x más 1 sobre x, y la y es la original. Como viste, reemplazamos hoy, Sí. también nos tocó reemplazar, esta era la función elevada a otra función, cuya derivada es todo esto. Yo les digo, es largo, pero no es difícil. Porque hay cosas que son difíciles en la materia, pero una cosa es largo y otra cosa es difícil. Profe, ¿y termina ahí? Y termina ahí, esa es la derivada. Ah, Termina ahí. Esperen, termina ahí si solamente me hubieran pedido la derivada. Pero si el ejercicio, ¿qué les digo siempre? Y si el ejercicio es encontrar la ecuación de la recta tangente a esta función en un punto, ¿qué tendrían que hacer? Porque Reemplazar el punto. esto es solamente el método. Esto es Claro. solamente el método peladito. Pero si esto está, como siempre les digo, esto está dentro de una situación, ¿vos qué tenés que hacer? y reemplazar Adentro de el la punto. situación, que es la misma siempre. Recta, tangente, pi, pi, pi. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que reemplazar el punto para Claro, tener tenés que reemplazar por el M. punto. Después tenés que, si reemplazaste por el punto, tenés la pendiente, que es un numerito. Y después con ese numerito seguís como siempre. Porque la recta tangente siempre va a ser y menos y0, m por x. Eso es lo mismo. Es lo mismo una vez que vos hiciste el procedimiento, después cómo seguir es lo mismo siempre. Recta tangente, recta normal. Esos pasos de pendiente, recta tangente y recta normal, estos pasos son los mismos. Como les digo siempre, ¿qué es lo que te va a cambiar? El método según la función que te dieron. Pero vos, lo que pasa es que vos tenés que derivar bien, porque si derivaste mal, lamentablemente lo que sigue te va a dar todo mal.
Y ahí nosotros tenemos que darnos cuenta si es por logarítmica o por implícita también. Sí, Antes de arrancar. lo que pasa es que el tema acá es darse cuenta mirando la función, ¿sí? Claro. Y miren, tanto es así que esta práctica en realidad es como si terminara acá, porque uno piensa, uy, ¿toda esta práctica es esto? No, por eso que yo les contaba que la 12, 13 y 14 van todas de la mano, porque mira lo que te ponen acá. Bueno, todos estos eran para practicar, me refiero al 1 y el 2, eran para practicar esto. Solo yo les puse acá una observación para que tengan cuidado, porque el logaritmo tiene un problemita, ¿no? Porque en realidad ahora no es que no tienen que saber nada más, en realidad, ahora es todo practicar, pero tienen que tener cuidado con esto, porque el logaritmo tiene un problema, que es que no se puede aplicar si vos acá tenés una suma o una resta. Esto de aplicar logaritmo a ambos miembros, que también esto lo deberían traer de la escuela secundaria, y también son determinadas propiedades del logaritmo, que es dónde se puede aplicar y dónde no. Por eso yo acá les puse un cartelito, miren, este cartelito que les estoy subrayando. Cuando aparece, ¿eso se está viendo en la pantalla? Sí. Sí, se ve. Bueno, que cuando aparece, son trampas por ahí de examen, que cuando aparece una suma o una resta de funciones, y vos vieras esto, una función elevada a otra una función, pero enmarcado, incluido en una suma de funciones, sonaste, porque no podés aplicar directamente el logaritmo, porque el logaritmo no es distributivo a la suma ni a la resta. Entonces, Profe, un ¿qué se ejemplo, hace? ¿Cómo? un ejemplo de lo que está diciendo. Ahí voy, por eso iba a borrar. Entonces, si a vos te aparece un ejercicio como este, es solamente una observación. ¿Ves? Aparece un ejercicio como el 2e, donde te dan la función que dice e a la menos x al cuadrado más 8 a la coseno x. ¿Ven? En realidad, el problema no lo tiene esta función, porque si vos miras esto, obviamente que lo primero que decís, miren bien, lo primero que decís es bárbaro. Yo para derivar esto, ustedes van a decir bárbaro, derivo e a la menos x al cuadrado y derivo esto, ¿sí? Voy a derivar cada uno por separado. Eso está permitido. ¿Por qué está permitido eso? Porque hay una suma. Claro, y porque eso ya lo saben de la teoría, que si yo tengo una suma, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Eso está bárbaro. La derivada de una suma es la suma de las derivadas, pero tienen que derivar por separado. Yo acá, si bien veo una función elevada a otra función, acá tengo que hacer el método de derivación logarítmica, pero no puedo desde acá aplicar logaritmo a ambos miembros. Desde acá no, porque el logaritmo no lo puedo repartir a una suma. Eso es lo que está prohibido. Derivar la suma no. Derivar la suma no está prohibido. Entonces lo que yo tengo que hacer es derivar esto por separado y esto por separado. Y a esto sí le aplico el logaritmo, pero lo que pasa es que tengo que hacer todo por separado. Y después cuando yo tengo este resultado y este resultado por separado, ahí sí cuando me preguntan, a ver, ¿cuál es la derivada de f? Es la derivada de esto que hice por un lado, la derivada de esto que hice por otro lado y después pongo el resultado. Ahora yo les pregunto, si tengo que derivar por separado, ¿cómo derivo esto? Que también lo tratamos y yo lo conté en una clase. Si esto es una función, vamos a ponerle un nombre. Vamos a suponer que esta es g y esta es h. Cuando yo tengo que derivar la g, que es e a la menos x al cuadrado, ¿cómo la derivo? Que yo conté que la puedo derivar de dos maneras. Que les conté, les dije, es un caso particular. ¿Cómo lo puedo derivar? Ahí sí se puede aplicar logaritmo en ambos, ¿no? Yo podría aplicar derivación logarítmica, bien. Podría aplicar derivación logarítmica porque es una función elevada a otra función. ¿Qué otra cosa puedo aplicar? Porque justo es la exponencial.
Puedo aplicar logaritmo, bajar x cuadrado, bárbaro, es largo. Algo más cortito, ¿Podés yo hacer conté. regla de cadena? Regla de la cadena. Yo puedo aplicar regla de la cadena como una función y adentro otra función. Regla de la cadena. ¿Qué otra cosa se puede aplicar? ¿Bajar el exponente, el 2, profe? Si yo aplico regla de la cadena, ¿sí? ¿Qué pienso? Que la derivada de la exponencial es ella misma. La derivada Sí. de la exponencial es ella misma por la derivada del argumento, que es menos 2x. ¿Se acuerdan? Sí, sí. ¿Sí? Sí. La derivada de la profe. exponencial es ella misma por la derivada del argumento. Ahí estoy haciendo la regla de la cadena, sin necesidad de aplicar el logaritmo para bajar el exponente. ¿Se acuerdan que lo dijimos? La función exponencial la puedo tratar de esta manera. Entonces, sin necesidad de aplicar la derivación logarítmica, aplico regla de la cadena, que es mucho más corto que hacer, ¿sí? Que hacer todo el tema de aplicar logaritmo a miembro, bajar. Acá podrían hacer la derivación logarítmica, pero te va a llevar más tiempo. Más rápido lo hago como regla de la cadena, ella misma por la derivada del argumento. Ya está, ya tengo esta parte. Ahora, si esta parte es 8 a la coseno de x. Es una derivación logarítmica porque tengo una función elevada a otra función. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Bueno, la recetita la tuve que borrar, pero igual ustedes la tienen, ahí la tienen escrita en el resumen. Lo único que me van a matar porque les tengo que subir todo esto, bueno, al AU24. Bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer entonces? ¿Qué dijimos? Aplicar la palabra logaritmo a ambos miembros. Logaritmo de h, ¿sí? Logaritmo de 8 a la coseno x. Una vez que aplique el logaritmo, ¿qué hago? Bajo el exponente adelante de la palabra logaritmo. Entonces me va a quedar logaritmo de h igual a coseno x del logaritmo de 8. Recién acá, que ya bajé el coseno, derivo ambos miembros, derivo ambos miembros. Esto te va a quedar siempre igual. La derivada del logaritmo, 1. Esto va a ser 1 sobre i por i', porque esto es siempre igual, 1i' o 1hh'. Si quieren pongan 1hh' o 1i', lo mismo, es lo mismo. ¿Qué quieren que le ponga? 1hh', 1i', Si y pusimos H, creo que mejor. le ponemos h, 1h, 1, h', y de este lado, ojo con esta derivada, sería la derivada del coseno por el logaritmo sin derivar, más el coseno solo por el logaritmo derivado. Ojo con esto, la derivada del coseno, Menos seno. Menos seno. menos seno x por el logaritmo, más el coseno solo, pero el logaritmo no es el logaritmo de x, es el logaritmo de un número. Esto es un número, y cuando lo tengo que derivar, esto es como si fuera k, como si fuera 3, es un número. ¿Y la derivada de un número? 0. 0. Porque esto, si fuera el logaritmo de x, es 1 sobre x. Pero cuando es el logaritmo de un número, es un número, y la derivada de un número es 0. Así que esto se te fue, murió. Entonces acá me va a quedar h' igual a menos seno x por el logaritmo de 8, todo por esta h que está dividiendo pasa multiplicando. Y me va a quedar h', que es la derivada que yo quería, ¿no? La derivada de esto. Menos seno x por el logaritmo de 8, que es un número, por h. ¿Pero quién era h? Era toda esta, 8 a la coseno x. Entonces, ¿cómo termina mi ejercicio? Cuando yo quería mi derivada, va a ser la derivada de g, que es todo esto, más la derivada de h, que es todo esto. Entonces tienen que sumar esto más esto. Que a mí no me alcanza el espacio, pero es sumar esto más esto. ¿Se entendió? Sí. Bueno, Profe, entonces cuando tenemos la letra E con un exponente, le podemos hacer la regla de la cadena. sí, la Y regla de la acá, cadena. Yo si tuviera tiempo, igual les mostraría que ustedes si hacen derivación logarítmica, que es haciendo logaritmo a ambos miembros, bajando esto por el logaritmo de, igual les va a quedar este mismo resultado. No lo hice para que esta la hubieran podido hacer por la derivación logarítmica y llegan a lo mismo.
no lo hice, pero llegan a lo mismo. Es más corto siempre por regla de la cadena. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Les cuento otra cosita. Que hay acá, bueno, acá está hecho todo lo que hicieron conmigo recién. Les cuento, ¿vieron acá donde dice derivada de funciones trigonométricas inversas? Y que dice anotar, miren, que lo estoy poniendo con rojo, ahí donde dice anotar. Ahí ustedes en la propia práctica tienen 6 fórmulas, que esas 6 fórmulas ustedes también las tienen que anotar en la hoja de fórmulas que van a llevar al examen. Les cuento, tal vez estas derivadas no se las pidan tanto en la prueba. Lo que pasa es que en realidad estas derivadas al revés, digamos, al revés, se usan para integrar. Es decir, cuando esto, ya van a ver, cuando veamos integrales en la práctica 20, se usa al revés. Esto te va a aparecer adentro del integrando y hay que usarlo al revés. Cuando veamos integrales, yo después les voy a explicar. Acá, por ejemplo, tienen la derivada del arcoseno. Son las funciones trigonométricas inversas. Yo acá puse una, que es como para mostrarles que ustedes se tienen que acordar de anotarse las 6 en esa hoja. Las 6 que tienen acá en la práctica, anoten las 6. Del arcoseno, arco coseno, arco tangente, ¿sí? Porque esto obviamente yo nunca me las acordé y ustedes no importa que se las acuerden, pero las tienen que tener anotadas. Pero ¿cómo se usan habitualmente? Por ahí, si te aparece algún ejercicio rebuscado, por ahí te aparece un ejercicio con regla de la cadena y con esto. ¿Cómo sería un ejercicio con regla de la cadena y con esto? Miren, se los muestro. No es igual esto, les vuelvo a decir, no es muy típico de examen y les vuelvo a comentar, esto se usa más por ahí. Estas funciones trigonométricas inversas se usan más adentro de la práctica 20. Como falta todavía, es como que por ahí no tiene mucho sentido, ¿sí? Ustedes, les va a aparecer un ejercicio tipo así, ustedes van a tener las 6 formulitas anotadas, ¿sí? Vamos a suponer que tienen la función y tienen la derivada así. Esperen. Yo les pongo así, tienen la derivada respecto de L de X del arco seno, ¿sí? Bien, y la fórmula, pi, y llegan a la derivada respecto de X del arco tangente de X, y el resultado dice 1 sobre 1 más X al cuadrado. Entonces vamos a suponer que tienen las 6 anotadas, pero a vos te apareció este ejercicio, ¿no? ¿Raíz puede ser? ¿Cómo? Ah, no, perdón. Me Sí, confundí no, con estoy poniendo un rectangulito como que tienen todas las fórmulas, todas, porque yo voy a usar esta en un ejercicio cualquiera, ¿sí? Como aparece acá en la práctica, para mostrarles cómo se usa, ¿no? Como por ejemplo el 13. Ustedes tienen las 6 anotadas, del arco seno, arco coseno, arco tangente, todas, ¿sí? Y aparece un ejercicio como el 13, para darles un ejemplito, ¿sí? Y dice, arco tangente del coseno de X. Y te dicen que querés Y', es decir, la derivada de esto. De todo lo que nosotros vimos, es una regla de la cadena, porque tienen arco tangente y adentro del arco tangente un coseno. Es evidentemente una regla de la cadena, porque para derivarla tengo una función adentro de otra función. Entonces, por eso como yo les digo, como no tienen que saber las fórmulas de memoria, pero tienen la tablita al lado, miran esto y ¿qué dice? Si yo acá dentro de la tangente, mi argumento es la X, y la fórmula dice 1 sobre 1 más X al cuadrado, entonces mi derivada va a ser 1 más mi argumento al cuadrado, lo que está dentro de la tangente al cuadrado. Entonces, la derivada del arco tangente es 1 más mi argumento es el coseno al cuadrado. Pero como es una regla de la cadena, ¿qué tengo que hacer? Mi derivada por, ¿y qué tengo que hacer? La derivada
del argumento, porque es una regla de la cadena. 1 más lo que yo tengo al cuadrado, según la fórmula, por la derivada de mi argumento. ¿Y cuál es la derivada del coseno? Menos Menos el seno. ¿Se entendió? Para mostrarles cómo funcionan estas fórmulas. Si me hubiera tocado solito la derivada del arco tangente, hubiera puesto esto. Pero como adentro de mi argumento me tocó el coseno, pongo coseno al cuadrado. Si acá me hubiera tocado arco tangente de qué sé yo, arco tangente del logaritmo, y acá ponía logaritmo al cuadrado, por la derivada del logaritmo, y acá hubiera tenido que poner 1 sobre x. ¿Se entiende? No Sí, me sí, dicen profe. nada. No, sí, sí, entiendo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Siempre pensando que esto tiene un argumento. El arco tangente acá tiene argumento x y lo tengo que elevar al cuadrado. Acá mi arco tangente tiene argumento coseno, lo elevé al cuadrado por la derivada de mi argumento. Es una regla de la cadena. Igualmente les digo, esto es lo menos probable de lo menos, de lo menos, de lo menos. Cuando ustedes den vuelta a la hojita de esta práctica, chau, es como que se terminó la práctica y es como vuelven atrás. Esta práctica vuelven a un repasito de todo lo que hicieron. Porque cuando ustedes dan vuelta a la hoja, ni siquiera hay derivación logarítmica. Es todo lo mismo, por eso que les dije que la práctica se terminó acá. Cuando dan vuelta a la hoja, otra vez te preguntan, ecuación de la recta tangente, ecuación de la recta normal. Hay composición de funciones. Y otra vez, cuando te empiezan a preguntar la recta tangente y recta normal, las funciones que te dan son cualquiera. Te puede aparecer para hacer una regla de la cadena, te puede aparecer para derivar, qué sé yo, un producto de funciones. Bueno, la hoja entonces de la vuelta, el 4 y el 5 son para repasar todo lo que estudiamos hasta ahora con la misma situación de siempre. ¿Sí? Entonces, cuando yo le subo a la resolución esta de la 14, ese ejercicio 4 y 5 son para repasar. El 6, no llegamos ahora porque ya estamos en horario. El 6 es con una propiedad que la profesora dio en la teoría, que tiene que ver con la función inversa, la derivada de la inversa. No alcanzamos a verlo ahora, lo van a ver conmigo la próxima clase. Y el último ejercicio que tiene que ver con derivadas sucesivas, la derivada primera, la derivada segunda, pi, todas las derivadas, tiene que ver, es para hacer el polinomio de Taylor, que esa práctica del polinomio de Taylor se sacó, digamos, era una práctica que se hacía antes para aproximar polinomios, no la van a tener que hacer, y la única derivada de esas sucesivas que se usa es la derivada segunda, para estudiar la concavidad e inflexión, que eso recién viene más adelante. Así que esos puntitos igual, bueno, los vemos ya la próxima porque ahora no llegamos. ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes? Que bueno, yo me tengo que acordar de subir las prácticas. Bueno, obvio, los que tienen que rendir el recuperatorio el viernes, ahora no van a hacer nada porque van a estudiar hoy, mañana y el viernes a la mañana para el recuperatorio. Después, bueno, para el lunes se irán poniendo al día como puedan. Y los demás que ya aprobaron, se van a poner a hacer el 4, el 5, la 12, la 13, todo lo que puedan, es todo esto, practicar, practicar y practicar, derivar, y siempre los mismos problemas. Y yo me tengo que acordar de subirles todo. Y eso es todo, ¿sí? Bueno, los que entraron más tarde puse el numerito para la clase de consulta de mañana, a los que quieran venir. ¿A alguien le falta el numerito? Profe, ¿usted va a la clase de consulta mañana? La clase de consulta es para ustedes, digamos, mis alumnos. No sé si tienen Bien. clase de consulta con Máximo aparte. Yo les puse esta clase de consulta para ustedes, para que me pregunten lo que quieren, para practicar parciales y eso. Ah, bueno, profe, ¿a qué hora es? ¿Mañana? A las 8:30 y les puse el numerito. ¿Lo pongo de nuevo? Yo ya lo noté, no sé si los chicos ¿Lo necesitan. anotaron? Bueno, Gracias. sí, acuérdense que por ahí entro menos 25, menos 20, cuando estoy saliendo del otro Zoom. Ok. ¿Sí? Bueno, entonces no lo pongo en el SIU, porque si ustedes ya lo tienen,
Cualquier compañero se lo pasan por el grupo. Ahí me está poniendo, profe. Brisa. Gracias. Entonces, me ahorran tiempo si lo pasan por ahí. Ok, Bueno. profe, gracias. No, de nada. Entonces, bueno, mañana los veo y bueno, practiquen esta tarde, así todo lo que me quieran preguntar, ¿sí? Practiquen otra vez el parcial o todo lo que quieran preguntar o los parciales que están subidos al AU de años anteriores y bueno, y mañana seguimos practicando parciales. ¿Con Máximo tienen alguna otra consulta o ya no? Miércoles y los viernes. Claro, de pero 2:30 el a 4, viernes, ¿qué era? ¿A la tarde? 2:30. Y no creo porque es el parcial. Y no, ya se les va a superponer, porque el parcial es a partir de las 2. Sí. No, ya Sería para ustedes mañana. no. Sería ¿Eh? hoy, digo. Hoy sería nada. Que sería hoy la clase ¿A de hoy? consulta. ¿Se las Hoy pasó a para las hoy? 2. Ah, bueno, Él da los bueno, qué miércoles y los suerte. viernes. Bueno, entonces si se las pasó para hoy, bárbaro. No, en realidad son los miércoles y los viernes siempre. Ah, bueno. A las Bueno, 2:30 de la tarde. entonces los dejo, así se van a la clase de la profe.